Hola chicos, buenas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos oficialmente a lo que viene siendo la semana 2 del módulo 5. Vamos arrancando con lo que viene siendo esta clasecita del módulo de procesos industriales, cada vez más cerquita de finalizar y yo cada vez más nostálgica y triste porque se está acabando esto tan lindo que hemos llevado, lleno de mucho aprendizaje, lleno de muchas buenas anécdotas, cariño incluso. Estoy muy feliz por ustedes, chicas, y pues muy orgullosa. Sin más que decir, iniciamos con el prácticamente único temita que tenemos para hoy, que es los diagramas de procesos productivos, en sí su simbología. ¿Ok? Antes de iniciar con los símbolos, vamos a ver un poquito acerca de para qué sirven en sí los diagramas de flujo, qué son los diagramas de flujo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dice, los diagramas de flujo en sí, chicos, son representaciones gráficas que muestran mediante símbolos, que son los que vamos a ver, y flechas, que vamos a ver también, los pasos que se siguen en un proceso, sistema o actividad, ¿ok? Es como tomarle una foto a un proceso, pero por medio de simbolitos como los que vemos acá en la diapositiva. Entre las características principales de estos diagramas está que utilizan símbolos estandarizados, que son los que vamos a ver, representan un orden lógico de las actividades del proceso y sirven para visualizar decisiones, entradas, salidas y secuencias. Estos explican procesos de manera clara, ayudan a analizar y mejorar procedimientos, capacitan al personal incluso porque les sirven como guía y detectan errores o redundancias. Algunos ejemplos, chicos, de símbolos que vamos a ver son estos que están justo acá en la diapositiva, que dice que sirven para representar las diferentes actividades dentro de los procesos de producción y son operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, inicio, fin, que son esos que están más relacionados a un proceso como o a la parte operativa, se puede decir. Y relacionadas al proceso en sí, tenemos pues el propio proceso, entrada, salida, documentos, base de datos, sostener y conectores, ¿ok? Estos diagramas de flujo, antes de continuar, sirven, como ya les dije, como una herramienta visual, ¿verdad? Para representar todo el proceso de manera clara, ordenada y secuencial. Las principales funciones y beneficios, repasando un poquitito, es documentar procesos, facilitar comprensión, estandarizar operaciones, detectar cuellos de botella y algunos desperdicios que se estén dando en el proceso, mejorar la comunicación interna, apoyar a la mejora continua y también, como ya hablamos, nos ayuda a capacitar el personal. Entonces, ahora sí, veamos. Si vamos poquito a poco desmenuzando los símbolos, por diapositiva vamos a encontrar lo que es o para lo que sirve y a un lado, arriba o abajo vamos a encontrar el símbolo. Cuando hablamos de operación, vamos a utilizar un círculo perfecto, justo el que vemos ahí, y lo utilizamos para representar las etapas principales del proceso, cuando algo se crea, se cambia o se agrega. Esta operación implica actividades como la embutición, el montaje, el desmontaje y la conformación. ¿Ok? El transporte, chicos, siempre va a ser representado por una flechita, como esa que vemos ahí, y nos indica el movimiento de un material desde una posición a otra diferente. Indica traslados con diferentes métodos y medios. El almacenaje es ese triangulito invertido, o sea, hacia abajo que vemos ahí, y se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado o esperando una acción posterior. Este puede ser temporal o permanente. Entonces, ya sea que tengamos que almacenar un producto un ratito antes de que pase a otra parte del proceso o que ya lo almacenemos para mandarlo a nuestros clientes, vamos a utilizar este símbolo. Igual acá en transporte, cuando lo estamos transportando dentro de planta, dentro del almacén o ya lo estamos transportando a los camiones de carga, ya utilizamos también la flechita. Demora, creo que es el más fácil de aprender porque es una D como su palabra con la pancita muy alargada y se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esta puede ser evitable o inevitable, ¿ok? Evitable en el sentido de que sea una demora por un paro de planta porque no se realizaron los procedimientos adecuados con la máquina, con el proceso, etcétera, etcétera.
Entonces, uy, eso lo pudimos evitar, ¿verdad? O inevitable, por ejemplo, se me ocurre cuando estamos haciendo pancito y necesitamos dejar como fermentar la masa, ¿verdad? Que crezca un poquito. En ese caso, esta demora es inevitable porque es parte del proceso, es necesaria para que el proceso salga bien, ¿ok? La inspección, vamos a utilizar siempre un cuadradito, se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados, ojo, en relación con la calidad, sin que los artículos sufran ningún cambio, o sea, sin que los alteremos, únicamente que sean inspeccionados o que haya una inspección de calidad. Decisión. Decisión es una actividad mediante el cual se realiza una elección entre sí, continuar con el proceso o no, devolverse al flujo. Ya les voy a explicar esto. Generalmente implica una pregunta que tiene como respuesta sí o no. Entonces, ay, se me fue la palabra de la figura. Este simbolito que vemos acá nos ayuda a saber qué hay después de que decidimos algo. ¿A qué me refiero? Porque suena redundante. Si llega una parte del proceso en la que nosotros debemos examinar algo y tomar una decisión a partir de los resultados de ese examen, por decirlo así, nosotros vamos a utilizar ese símbolo. Por ejemplo, estamos trabajando, ¿verdad?, en nuestra fábrica de jugo de piña. Entra la carreta de piña, pasa por el canal de lavado y sube. Realizamos una inspección, ¿verdad? Y decimos, ¿viene bien o viene mal la piña? Ok, viene mal. Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Entonces, procesamos la piña. O bueno, ¿viene la piña en condiciones óptimas? ¿Sí o no? Si no, ¿verdad? En este caso, que es que viene mala piña, hacemos otra acción, ya sea desecharla, devolverla al proveedor, procesarla para comida de chancho, lo que sea. Y si viene bien, ¿verdad? Si la respuesta es sí, pasamos a la otra parte del proceso. Ok, entonces lávela y córtela. En operaciones combinadas tenemos que son como una fusión, ¿verdad? Y las utilizamos cuando deseamos indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, ya sea que estemos realizando una operación en una inspección, una operación en un transporte, etcétera, etcétera, siempre y cuando sean por el mismo operario en el mismo punto. Algo como más multitasking, ¿verdad? Inicio y fin es como este frijolito así alargado que utilizamos justo como lo dice el nombre, al inicio y al final de un diagrama de flujo. Esto lo hacemos para indicar precisamente que ya el flujo terminó o comenzó. Y así le damos como más estructura, ¿verdad? Le damos como una cabeza y un pie y unos pies al diagrama. Proceso y subproceso. Estos son muy parecidos, chicos, son rectángulos ambos. La diferencia es que el proceso no lleva estas dos líneas adentro del rectángulo. Eso solo lo lleva el subproceso. Y el proceso se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina todo lo que tenga que ver en relación a un proceso, ¿ok? Ya sea que estemos creando, estemos alterando, transfiriendo o eliminando, todo eso lo utilizamos con el rectángulo. O incluso también podemos utilizar este rectángulo, este símbolo, para operaciones de verificación. El subproceso se da cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Normalmente salen del proceso grandote o también los consideramos como actividades muy propias y únicas para llegar a un fin. Entrada o salida. Entrada o salida siempre les digo yo que es como un rectángulo que le jalaron las dos esquinitas. Ven que está como medio doblado para allá. Bueno, esto representa la entrada o salida, como bien lo dice su nombre, tanto de material, por ejemplo, materia prima a la planta, o información, órdenes de compra de mis clientes, ¿verdad? Por ejemplo. Y por supuesto, como hay algo que ingresa información, también debe haber algo que me indique el documento o registro, ¿verdad? Que en este caso es ese simbolito que vemos ahí. Como dice ahí, como ya les dije, indica el documento o registro que se esté generando durante el proceso. O bien, si es que necesitamos uno como un requisito para lograr completar el proceso. Sostener. Sostener también es un triángulo, pero no se confundan con almacenaje, ya que este es un triángulo hacia arriba y es usado en los diagramas bimanuales para indicar
la mano que está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado. Ya casi les voy a explicar un poquito más acerca de diagramas, ay, ya no dije nada, diagramas bimanuales, pero por el momento quiero que vayan entendiendo que así funciona sostener. Ok, y como vimos al inicio, existían ciertas cosas además de los símbolos, ¿verdad? Existían las conexiones, que son la conexión directa, de unión, sin unión, rutas alternativas y retrabajo. Y denme un momentito, chicos. Ok, entonces, si nosotros nos vamos un poquito más, a fondo, desmenuzando un poquito Ay, se me está trabando la lengua feísimo hoy. Estas conexiones tenemos, bueno, las que ya mencionamos, pero tenemos un poquito también del por qué o el qué son, ¿verdad? Las conexiones directas son las flechas que conectan los símbolos de manera, ojo, lineal y sin interrupciones. Representan la secuencia normal del proceso. Por ejemplo, cortar materia prima, conexión directa, ensamblar pieza, conexión directa y revisar calidad. Aquí el flujo va directo, sin ningún salto. En la conexión de unión es cuando dos o más rutas del proceso, como vemos ahí, se juntan en un mismo punto para continuar con la secuencia. Se usa cuando varias tareas paralelas deben completarse antes de seguir. Ejemplo, pintar piezas, unión, secar piezas, conexión directa, empaque final. ¿Ok? En las rutas alternativas tenemos que son caminos opcionales, ¿verdad? Ah, bueno, me salté la de sin unión. Sin unión creo que es como la más sencilla, es cuando la flecha debe pasar sobre otra para representar el flujo del proceso, sin que esto signifique que va a estar conectada, ¿verdad? O de que una va a ser paso siguiente de la otra, nada más continúa, ¿ok? Y ahora sí, rutas alternativas son caminos opcionales que puede seguir el proceso según una condición o decisión. Se marcan con un rombo, símbolo de decisión, ¿verdad? Ese era el nombre del símbolo antes. Y como por ejemplo, para que lo entendamos mejor, podemos tomarlo de esta forma. El producto pasó la inspección. Sí, tomamos una ruta alternativa y pasamos perdón, o no, simplemente hacemos un retrabajo o lo descartamos. Y hablando de retrabajo, tenemos esta última conexión de acá, que es cuando un producto o tarea debe volver a una etapa anterior porque no cumplió los requisitos. Se muestra con una flecha que retorna hacia atrás en el diagrama. Ven que hay una que se está devolviendo. Ejemplo, si el control de calidad falla, esta debe regresar al área de soldadura, X o Y pieza, ¿verdad? En industria, como ya sabemos, el retrabajo genera un costo extra, pérdida de tiempo y por consecuente menor eficiencia. Por lo que si en un diagrama de flujo vemos un trabajo, hay que investigarlo y ver por qué está ahí para ver si podemos o no solucionarlo. Ok, y ahora sí, como les decía, vamos a ver un poquito acerca de los diagramas, ¿verdad? En sí existen muchos tipos de diagrama de flujo. Los que vamos a ver hoy son diagrama de proceso de operación, diagrama de flujo de proceso, diagrama de flujo o flujograma y diagrama bimanual, los cuales son los más utilizados a nivel de industria. Entonces voy a tener un poquito de agua y ya voy. Ok, entonces vamos a ir viéndolos uno a uno y vamos a ir desmenuzándolos y hablando cositas como características de cada uno de estos. Si necesitáramos algo en sí, una consulta o por el estilo, ya saben que me lo pueden decir, ¿ok? Entonces, vean, tenemos primero el diagrama de procesos de operación, ¿verdad? El diagrama de procesos de operación, también llamado diagrama de operaciones del proceso o DPO, representa en forma secuencial
todas las operaciones e inspecciones que sufre un producto o material, desde la materia prima hasta el producto terminado, ¿ok? Como dice ahí también en la diapositiva, muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. Describe la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal y muestra detalle de ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Tenemos esta simbología que es la que normalmente se utiliza en estos diagramas, ¿verdad? Esta es la simbología usada. Tenemos el círculo, el cuadrado, la flechita, el almacenaje y la demora, ¿verdad? Lo que se traduce en operación, inspección, transporte, almacenaje y demora. Usos. Indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí es una distribución de planta ideal, ¿ok? Desarrolla nuevas distribuciones y mejora las existencias. Y es útil al promover y explicar el método propuesto. Entonces, vamos a ver cómo se construye, cómo lo hacemos. 1. Se identifica el diagrama con la información necesaria del proceso. 2. Se elabora la línea vertical principal donde convergen todos los subprocesos. 3. Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el trabajo o subprocesos. 4. Las líneas verticales no se deben cruzar. 5. Las líneas horizontales que llegan a las verticales indican que las materias primas ya se han trabajado. 6. Se asignan a las operaciones e inspecciones los valores de tiempo. Y 7. Al transporte se le suele asignar el valor de distancia. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, normalmente utilizamos dos símbolos principales: operación, que me indica la transformación del producto, e inspección, que me indica la verificación de la calidad o de la cantidad. Este diagrama, chicos, como lo vemos así, se utiliza para analizar tiempos, simplificar procesos y detectar operaciones innecesarias. Es importante, chicos, y les puedo dar como consejo tanto para este diagrama como para cualquier otro, que siempre que vayan a iniciar uno, lo hagan de esta forma. Se mentalicen a que van a hacer un diagrama, ¿verdad? Una vez que ya tengan esto, van a planta o a cualquier lugar en donde visualmente ustedes puedan ver la operación que van a representar y van apuntando en un cuadernito, en una tableta, en donde sea, cada una de las actividades que ustedes van viendo. Una vez que ya hicieron esto, se van y se sientan en donde sea, en el escritorio, en la oficina, en el laboratorio, y de acuerdo a los símbolos del diagrama que ya ustedes saben que van a hacer, a la par justo de donde escribieron las cositas, le van dibujando el símbolo. Esto lo hacía yo mucho en el colegio y me ayudó un montón porque a la hora de ya pasarlo a un diagrama, ya tenía todo previamente visualizado, ya era súper fácil y ya podía hacerlo mucho más rápido. ¿Ok? Continuando con el diagrama de flujo de proceso, tenemos que esta es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. En este caso, ya solo con la introducción sabemos qué símbolos vamos a utilizar. De nuevo, operación, inspección, transporte, almacenaje y demora. ¿Cuáles son los usos de este diagrama? Este nos proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso. Nos ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades que se den durante el proceso y nos ayuda a comparar métodos y eliminar el tiempo improductivo. ¿Cómo se construye? Bueno, les leo teóricamente y ya casi les explico. Se trata de unir con una línea, todos los puntos en donde se efectúan la operación, un almacenaje, inspección o demora, de acuerdo con el orden natural del proceso. La línea representa la trayectoria que siguen los materiales o el operario que los procesa a través de la planta donde se lleva a cabo.
Se deben detallar muy bien las actividades involucradas, normalmente con un verbo infinitivo que indique la naturaleza a la que pertenece dicha actividad. Se deben identificar los tiempos y distancias según corresponde la actividad y se debe anotar cualquier observación en caso de que sea necesario. Entonces, les explico, chicos. Bueno, aquí se ve un poco pixeleado, pero se entiende. Básicamente, no sé si recuerdan por allá en el primer módulo hace mucho tiempo que nosotros habíamos hecho algo así parecido, ¿verdad? Nada más que era como para otro uso. Teníamos acciones emergentes, teníamos el encargado de realizar la acción, teníamos la operación, la inspección, etc. Esto es muy parecido. Al igual que en aquel entonces, vamos a necesitar un encabezado, ¿verdad? Que son esos cuadritos que se ven arriba y ya nuestro diagrama, en donde vamos a contar con una fila de actividades, que es todo lo que les he venido diciendo de cada pasito del proceso. Entra materia prima, se descarga materia prima, todo eso, ¿verdad? Pero ojalá con un verbo en infinitivo al inicio. Después tenemos toda una sección de filitas o columnitas en donde cada una me representa un símbolo, ¿ok? Y con esas lo que vamos a hacer es ir poniendo un puntito según corresponda el símbolo, ¿verdad? Si es una demora, pues pongo el puntito en demora. Si es un almacenaje, lo pongo en almacenaje. Y así sucesivamente. Y después conectamos esos puntitos. El tiempo, como pueden ver ahí, es importante ponerlo en todas las actividades, ¿ok? Cronometrar muy bien cuánto se dura realizando cada actividad y anotarlo en la columna de tiempo. Distancia, como pueden ver, lo utilizamos únicamente para actividades u operaciones en donde haya habido un traslado, un movimiento, ¿verdad? Entonces también vemos cuánto es, de cuánta distancia es ese movimiento y lo anotamos. Y en observaciones, pues como dijimos anteriormente, ponemos todas aquellas que hayan sido necesarias. ¿Ok? Continuamos con el diagrama de flujo, el cual es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Este diagrama se utiliza en muchas cosas, chicos, no solo en área industrial. He visto que también lo utilizan incluso un poco en economía y sobre todo en informática. Entonces, si alguna vez se han sentido un toque interesados por la informática, de fijo vieron por ahí algún diagrama de flujo. Bueno, de hecho ahí dice, qué babosa, se utiliza en disciplinas como programación, economía y procesos industriales. Representa los flujos de trabajo, paso a paso de negocio y operacionales de componentes de un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. Entonces, este es como el más general, chicos, y aquí sí utilizamos casi que toda la simbología que exista, ¿verdad? Porque es muchísimo más detallado. El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo o un workflow y o modelar operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Construcción. Bueno, yo les diría que aquí construcción número 1 es lo que les dije, ir a donde ustedes puedan ver todas las actividades y tenerlas por ahí para irlas anotando y a la par ponerles el simbolito. Ya una vez que ustedes tienen esto, que es básicamente establecer el alcance, van a empezar a realizar el diagrama. ¿Cómo? Identifican y listan las principales actividades. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, o sea, algunas que ustedes digan, ni al caso, porfa, también las incluyen. Identifican y listan los puntos de decisión, o sea, en donde hayan tenido que tomar una decisión. Construyen el diagrama representando la secuencia cronológica y asignando los símbolos correspondientes. Y asignan, por supuesto, un título al diagrama. Después verifican que este esté completo y que por supuesto describa con exactitud el proceso elegido. Y ven, básicamente así es como se ve un diagrama de flujo. Se recibe el lote, se selecciona la muestra, se inspecciona. Verificamos si cumple, si no lo rechazamos y adiós al lote y si sí, aceptamos y continuamos. En caso de que se ocupe un nuevo muestreo, seleccionamos la muestra, la inspeccionamos y de nuevo. Cumple, sí, aceptamos el lote, no lo rechazamos. De hecho, hay una parte del módulo, creo que es
del próximo módulo, chicos, en donde vamos a ver tablas militar estándar. Son tablas que nos ayudan a ver a cuántas piezas defectuosas o piezas aceptables debemos continuar o no con un lote. Y es súper entretenido y van a ver que es una clase súper preciosa. Entonces todo esto nos puede ayudar como también a montar más nuestro diagrama de flujo. Y después tenemos el diagrama de flujo bimanual, que es lo mismo, pero en donde vamos a medir no solo un proceso, sino dos procesos, ya que vamos a anotar absolutamente todas las actividades que se hagan con ambas manos. Estos muestran los movimientos hechos por mano izquierda y mano derecha, indicando la relación entre ambas. Sirve para estudiar operaciones repetitivas y las inspecciones vienen a ser operaciones, ¿ok? Simbología utilizada. Operación, transporte, esa era, acuérdense, el triángulo hacia arriba, sostener y demora. Usos. Permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina. Se logran economías considerables si se logra disminuir la cantidad de movimientos. Construcción. Esto es casi que lo mismo, chicos, pero bueno, dividiéndolo mano a mano tenemos mano izquierda. 1. Estudiamos el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. Registramos una sola mano cada vez, entonces en este caso iniciamos con izquierda. Registramos unos pocos símbolos cada vez y el momento de recoger o asir otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las anotaciones. Mano derecha. Registramos las acciones en el mismo renglón cuando tienen un lugar en el mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Verifíquese si en el diagrama la sincronización entre las dos manos corresponde a la realidad, o sea, a que en verdad dentro del proceso se utilicen al mismo tiempo. Procure registrar todo lo que hace el operario y evítese, por favor, combinar las operaciones con transportes o colocaciones, a no ser de que éstas ocurran realmente al mismo tiempo. Entonces, vean chicos, es lo mismo que vimos, pero como en espejo, ¿verdad? Tenemos descripción de mano izquierda y descripción de mano derecha. Tenemos las actividades y tenemos los símbolos con sus respectivos puntitos según corresponda, unidos por una línea secuencial. Abajo lo distinto que tenemos es el total, que me indica el total de actividades por símbolo que se llevaron a cabo con esas manos, y el tiempo de inactividad, que sería de que otra persona lo vaya tomando mientras se está realizando el proceso. Recuerden, chicos, que un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. Entonces, pues sí, chicos, esa es la clasecita. Espero que estén muy bien y cualquier cosa me avisan.